desde los 4 meses de edad, mediante un fenómeno de fijación y refijación nos puede ayudar a determinar si el niño tiene un grado de visión. Se pone a girar y el niño observa alguna de las bandas. Cuando esa banda sale del campo visual del niño, él va a reposicionar la mirada en otra banda y así se va a producir una mirada rápida, o sea, se va a producir un movimiento rápido de los ojos que se llama un nistagmus fisiológico. Eso es un nistagmus fisiológico, el cual nos va a demostrar que hay visión en el niño. Un ejemplo claro como para mostrar este fenómeno de fijación y de refijación es cuando vamos en un carro que vemos un objeto que nos llama la atención, este objeto lo miramos hasta que sale de nuestro campo visual, en ese momento nosotros devolvemos la mirada hacia el lado contrario y pues reposicionamos como la mirada en otro objeto que nos llame la atención y así sucesivamente. Entonces se va a producir un movimiento rápido de los ojos que es el nistagmus fisiológico del que hablábamos. Este otro método, estas son las cartillas de Teller. Este es un test de mirada preferencial. Con esto podemos evaluar la agudeza visual en niños desde muy pequeños, desde lactantes, y se basa en una serie de líneas que vienen de diferentes tamaños que tienen un equivalente en fraccionario de agudeza visual, que nos ayuda a tener una aproximación de cuánto está viendo el paciente. Nosotros, estas cartillas tienen un agujero en la mitad por el cual nosotros estamos mirando la reacción que tiene el niño cuando le mostramos las cartillas. Los niños pues que tienen una visión adecuada van a preferir obviamente mirar la parte donde están las líneas que donde no hay nada. Estas líneas van disminuyendo paulatinamente hasta hacerse pues muy delgadas, muy perceptibles, y como les digo, esto tiene un equivalente en fraccionario de agudeza visual que nos permite tener una aproximación en cuanto pues a cuánto está viendo el niño. Estas se llaman las paletas de Lea, que son también un test de mirada preferencial muy parecido a las cartillas de Teller. Este es el que es uno de los test que más se usa en niños preescolares, en los cuales se indica que esta es una mesita que tiene unas paticas y se le enseña al niño a direccionar pues las manitos hacia dónde están las patas, y esto tiene un equivalente también en fraccionarios y nos ayuda a determinar la agudeza visual en los niños. Esta se llama la cartilla de Lea, en la cual hay unas figuras, le entregamos al niño, eso es para niños preescolares. Ellos tienen esta cartillita en la mano y ellos van señalando la figura que uno les va mostrando pues a la distancia adecuada. Se llama la AC de Landot, en la que el niño va a determinar hacia dónde está la abertura de la C. Es un poco más complicado y casi no lo usamos. Y es la cartilla de HOTB, que tiene el mismo principio de la cartilla de Lea. Se le da una cartillita al niño y él va señalando la figura que se le va mostrando. Bueno, en cuanto a la refracción, este es el examen que nos permite determinar qué defecto refractivo tienen los pacientes, miopías, hipermetropías, astigmatismos. Se puede hacer por medio de un autorrefractor, pero en los niños es muy complicado hacer esto, sobre todo porque ellos no van a colaborar y sobre todo porque es muy inespecífico hacerlo así. En los niños siempre lo debemos hacer de forma manual. Lo hacemos por medio de un retinoscopio. Proyectamos una luz del retinoscopio en la retina del paciente y por medio de un sistema de lentes con una paleta de refracción que es esta, que existe, pues hay dos, una negra que es para lentes positivos para determinar hipermetropía y una roja que es de lentes negativos para determinar miopías. Entonces nosotros proyectamos esa luz en la retina y de acuerdo a las sombras, al movimiento de sombras que obtenemos en la retina y a través de esta serie de lentes podemos determinar qué gafas necesita el niño o qué refracción tiene el paciente. Otra parte muy importante en el examen oftalmológico de los niños es determinar la posición y la movilidad ocular. Nosotros para determinar si hay una correcta alineación de los ojos, hacemos una serie de ejercicios con un oclusor, hacemos oclusión y desoclusión primero en un ojo, luego en el otro y luego en los dos ojos alternando el movimiento. Durante todo el examen los ojos deben de estar totalmente rectos, no pueden presentar ningún movimiento. Y si se produce algún movimiento durante la oclusión-desoclusión es porque hay una alteración en la movilidad. Entonces, cuando se determina que hay una desviación hacia adentro, lo llamamos endotropia, hacia afuera exotropia, hacia arriba hipertropia y hacia abajo hipotropia. Es muy importante saber que los niños pequeñitos antes de los 3 meses de edad
hacen lo que muchos papás llaman como viscos, y es normal porque ellos hacen movimientos erráticos antes de los 3 meses de edad, y es muy frecuente que los padres consulten por este motivo. Lo que no es normal es que un ojo se mantenga en una misma posición, o sea, hacia adentro, hacia afuera, arriba o abajo, pero sí pueden hacer ciertos movimientos erráticos hasta los 3 meses o 4 meses de edad. A los 4 meses de edad es cuando el ojo aprende a fijar adecuadamente los objetos. Para evaluar la movilidad ocular tenemos 9 posiciones diagnósticas de mirada. Estas son las supraversiones, las infraversiones, las lateroversiones, y es lo que llamamos la posición primaria de mirada. Mediante estas 9 posiciones de mirada nosotros podemos determinar si alguno de los 6 músculos que tenemos en cada ojo están limitados o están hiperfuncionantes. Esto es muy frecuente y también es un motivo de consulta muy frecuente, que es el pseudoestrabismo. Los papás notan que el niño está desviando alguno de los 2 ojos, por lo general para adentro, o los 2 ojos, pero resulta que esto no es un estrabismo verdadero. Hay una correcta alineación de los ojos con unos reflejos pupilares totalmente centrados. Lo que pasa es que hay un pliegue picántico que hablaba mi compañera ahorita. Esto hace que haya una falsa apreciación del alineamiento ocular y puede falsamente verse una endotropia, o sea, una desviación hacia adentro. Es muy importante de todas maneras saber determinarlo bien, porque hay muchos niños que tienen pliegue picántico y tienen estrabismo. Entonces es muy importante saber realizar el examen y determinar si realmente es un falso o un verdadero estrabismo. Bueno, yo les quería hablar del reflejo rojo porque este es un examen que es muy importante y que es muy, pues, relativamente fácil de hacer. Esto se debería de hacer en todos los pacientes recién nacidos antes de darse de alta. Este reflejo rojo nos puede ayudar a diferenciar, pues, o a diagnosticar enfermedades graves, defectos refractivos altos. ¿Y cómo se realiza este examen? A 33 centímetros del paciente, más o menos, si es un paciente pequeño, puede estar en los brazos de la madre, en un cuarto oscuro, preferiblemente, con el oftalmoscopio a 33 centímetros vamos a posicionar, o sea, vamos a reflejar la luz del oftalmoscopio en los 2 ojos al mismo tiempo y vamos a observar cómo se ve el reflejo rojo. El reflejo debe de ser simétrico, con el mismo grado de coloración en los 2 ojos, para poder determinar que no haya una afección importante intraocular. Si hay una opacidad en el reflejo rojo, puede hablar que hay alguna opacidad en los medios ópticos. Puede haber problemas de cataratas, opacidades en la córnea, opacidades en el vitrio, problemas en la cámara anterior o, lo que es más grave aún, problemas tumorales. Acá vemos el caso de un paciente en el cual se ve claramente una leucocoria, que es una pupila blanca con una afección del reflejo rojo. Es muy difícil determinar, pues, el por qué cuando no se tiene la experiencia, pero por eso es importante, apenas veamos esto, remitirlo de inmediato porque puede ser algún problema ocular muy grave. También se pueden diagnosticar hipermetropías altas mediante el reflejo rojo, ya que los reflejos en alguno de los ojos se puede ver más opaco que en el otro, y ahí nos podemos dar cuenta que hay un defecto refractivo alto en alguno de los ojos. Puede deberse también, como hablábamos, a tumores, a desprendimientos en la retina. Acá vemos un ejemplo de un reflejo rojo normal. Acá vemos cómo se puede ver el reflejo rojo simétrico en cuanto a su coloración, y aquí vemos cómo se afecta totalmente el reflejo rojo. Esto, pues, puede ser un tumor, una catarata, un desprendimiento de retina, una retinopatía de la prematuridad. Entre otras causas pueden haber enfermedades infecciosas, colobomas de coroides, inflamaciones intraoculares, enfermedades congénitas de la retina, desprendimientos de retina, displasia, hemorragias en la retina o en el vitrio también. Este es el caso de un paciente que nos llegó porque la mamá le veía un ojo raro en las fotos. Entonces, al examinarlo, pues nos dimos cuenta que tenía un retinoblastoma. También podemos diagnosticar cataratas o podemos, pues, acercarnos a este diagnóstico. La catarata es la primera causa de ceguera reversible y es la causa entre el 5 y el 20% de ceguera en niños, y es muy importante operarlos si se presenta desde el nacimiento, los 3 primeros meses de vida. Hay unas consideraciones importantes en cuanto al reflejo rojo. Cuando hay una pupila pequeña es difícil realizar el examen, pero podemos poner el haz de luz más pequeño del oftalmoscopio para poder tener un mayor
un mayor tamaño en la pupila y obviamente hacer el examen en un cuarto oscuro. También podemos utilizar midriáticos farmacológicos, pero siempre teniendo en cuenta qué tipo de medicamento se puede usar en qué tipo de paciente, porque existen muchas contraindicaciones, entonces siempre se tiene que tener la certeza de qué midriático usar, o si no, usarlo sin midriasis, pues hacer el reflejo rojo sin midriasis. La raza y la cantidad de melanina que un paciente tenga también puede afectar la apreciación del reflejo rojo, pero esto cuando es así puede ser más que todo bilateral, o sea, se afecta de forma bilateral. Es muy importante ver la afección de forma unilateral, o sea, la asimetría en el reflejo rojo. En cuanto a la inspección general de la superficie ocular sin necesidad de tener una lámpara de hendidura, un oftalmoscopio indirecto, podemos simplemente con la inspección general darnos cuenta de muchos factores que nos hacen necesaria la remisión al oftalmólogo o al oftalmopediatra. Por ejemplo, las asimetrías en las hendiduras palpebrales o tener en cuenta que el borde palpebral debe estar no más de 2 milímetros por debajo de la córnea, que no puede llegar al nivel de la pupila ni obstruir esta. Cuando el párpado está más abajo de 2 milímetros puede ocasionar astigmatismos importantes que deben de ser corregidos, entonces estos niños deben ser remitidos de forma inmediata. También la disposición de las pestañas, mirar que las pestañas no estén tocando el globo ocular, es muy importante también para evitar la producción de ulceraciones posteriores. Debemos observar la conjuntiva normalmente es lisa, si se ven papilas, folículos, pues debe de ser remitido porque pueden ser procesos infecciosos, inflamatorios, alérgicos o inclusive un cuerpo extraño. Debe observarse las córneas que sean totalmente transparentes, ya que si hay alguna opacidad puede ser desde un cuerpo extraño o una patología congénita progresiva. El iris normalmente tiene unas criptas iridianas, a veces puede tener unos nódulos pequeños que se llaman los mamelones iridianos, que son diferentes a estos. Los mamelones iridianos tienen una disposición regular alrededor del esfínter iridiano y son del mismo color del iris y son uniformes. Esos son normales, pero por ejemplo, si vemos unos nódulos como estos, totalmente irregulares, puede ser el indicio de una enfermedad tan grave como la neurofibromatosis, que estos son los nódulos de Lisch. En cuanto a la pupila, existen muchas patologías que pueden afectar la pupila. Las pupilas deben de ser simétricas, solamente puede existir una alteración en el tamaño de las dos pupilas de 1 milímetro de diferencia. Nos debemos fijar en la forma de las pupilas, si tiene una forma anormal se llama discoria, si tiene una disposición anormal se llama corectopia y puede existir múltiples pupilas y esto se llama policoria. También puede haber alteraciones en la disposición, como hablábamos de la pupila, que puede asociarse a síndromes muy graves a nivel sistémico. Hay que tener mucho cuidado con los ojos rojos en los niños, sobre todo porque casi siempre se piensa que un ojo rojo en un niño es una conjuntivitis o un proceso infeccioso. Este es un paciente que yo tuve que fue remitido por una conjuntivitis que estuvo tratado como 1 mes con antibiótico, me lo remiten porque no mejoraba y lo que tenía era un retinoblastoma, que ya tenía una invasión a segmento anterior. Un ojo rojo también puede ser una úlcera corneal, un herpes, un cuerpo extraño, un ojo rojo puede ser cualquier cosa. En cuanto al lagrimeo o la epífora, que también es un síntoma muy frecuente en los niños, también puede ser muchas cosas. Puede ser desde una alteración en una pestaña, una disposición anómala en las pestañas, una alteración en los párpados, una conjuntivitis, un cuerpo extraño, una obstrucción de la vía lagrimal o peor aún, un glaucoma congénito. Existe una triada muy importante para el glaucoma congénito que hay que tener en cuenta y es fotofobia, molestia con la luz, blefaroespasmo, que es cierre o movimiento involuntario de un ojo y lagrimeo. Estos pacientes que tengan esta triada tienen que ser remitidos de forma inmediata porque puede tratarse de un glaucoma congénito. Según la Academia Americana de Pediatría, algunos signos de alarma importantes para remitir a un paciente son los siguientes: falta de contacto visual a los 3 meses de edad o acercamiento exagerado a los objetos a cualquier edad. A los 3 meses, como hablábamos, ya existe una fijación ya existe una capacidad de fijación de los ojos, entonces por eso si a los 3 meses de edad los pacientes no siguen los objetos deben ser remitidos. Si existe una desviación de los ojos o una falta de alineación después de los 4 meses, por lo mismo, si existen pupilas blancas o leucocoria, inicio súbito de ojo rojo, dolor o secreción,
movimientos fluctuantes rápidos o involuntarios de los ojos, a lo que llamamos nistagmus. Esto es un signo de baja visión por múltiples causas. Lagrimeo constante, fotofobia o molestia intensa con la luz. Si el niño arruga los ojos o se frota constantemente los ojos, debe ser remitido, porque muchas veces cuando los niños se frotan no es una alergia, sino es necesidad de usar gafas. Entonces siempre se deben remitir estos pacientes. Cuando presentan tortícolis o inclinaciones viciosas de la cabeza, que si bien pueden ser problemas musculares del cuello, pueden ser problemas musculares de los ojos también, y cuando existe una asimetría entre el tamaño de los dos ojos. Yo traje algunos casos para recrearles algunos motivos de consulta que son muy frecuentes. Por ejemplo, un niño de 21 días de vida con lagrimeo constante por un ojo, secreción ocular recurrente, las pestañas y los párpados pegados al despertar, ojo rojo, irritación periocular. El diagnóstico de esto es una historia típica de un paciente con una obstrucción de la vía lagrimal congénita. Esta obstrucción es notoria en la segunda a sexta semana de la vida. Un tercio de los casos son bilaterales. Esta obstrucción la podemos determinar por medio del examen físico. Cuando hacemos presión en el saco lagrimal, hay un reflujo de material por medio del punto lagrimal, y ahí podemos determinar pues, que se trata de un diagnóstico de dacroestenosis o de obstrucción de la vía lagrimal. Bueno, el 90% se resuelve con un masaje adecuado en la vía lagrimal. Si al año no mejoran con el masaje, se debe proceder a hacer un sondeo bajo anestesia general y luego una dacriointubación, que es dejar un tubo a través de los puntos lagrimales hacia el conducto nasolagrimal para poder resolver pues así la situación. Este paciente es un niño de 15 días, un parto simple, antecedentes de infección vaginal materna, ojo rojo, edema palpebral, secreción ocular purulenta. Este es el caso de un niño con una conjuntivitis neonatal. Esto se presenta en los primeros 30 días de vida, una incidencia del 1.5 al 23%, se produce con ojo rojo, quemosis, edema y secreción mucopurulenta. La conjuntivitis por Neisseria es típica entre el segundo y quinto día de vida. Empiezan con una secreción serosanguinolenta y luego se convierte en una secreción purulenta muy abundante con edema de párpados, y es una conjuntivitis muy escandalosa. Luego tenemos acá la clamidia trachomatis, que se produce típicamente entre el quinto y 12º día de vida. Es una conjuntivitis que no es tan escandalosa, pero típicamente produce unas membranas que son características y unas cicatrices en la conjuntiva. También puede producirse por otros agentes. Este es el caso de un paciente con una endotropia congénita. Desde el nacimiento le notan los ojos hacia adentro, podemos ver los reflejos corneales afuera de la pupila. Estos pacientes, la mayoría requieren tratamiento quirúrgico. Y existen diagnósticos diferenciales como la pseudoendotropia y la endotropia acomodativa infantil, que es la que se soluciona con el uso de lentes. Acá tenemos el caso de un paciente con una endotropia acomodativa, el cual tenía una desviación del ojo izquierdo muy importante. Se coloca se encuentra que tiene una hipermetropía importante para la edad, se corrige con sus gafas y ya queda totalmente derecho, sin necesidad de procedimientos quirúrgicos. Bueno, acá tenemos el caso de un paciente con un pseudoestrabismo. Acá podemos ver que parece como si tuviera un estrabismo, pero los reflejos corneales están totalmente derechos y es simplemente una falsa apreciación de un estrabismo. Este es el caso de una paciente con una retinopatía de la prematuridad, la cual presenta leucocoria, tiene 530 gramos de peso, una edad gestacional de 29 semanas y tiene un antecedente de ventilación mecánica prolongada y 3 paros cardiorrespiratorios. Bueno, no sé si puedo continuar. Bueno. En cuanto a la retinopatía de la prematuridad, este es un trastorno en la proliferación o en el crecimiento de los vasos de la retina en pacientes con bajo peso al nacer, con una gestacional muy corta al nacimiento, y también pues asociada a otros factores de riesgo como la hiperoxia por la ventilación prolongada,
la hiperoxia por una ventilación prolongada que va a producir una hipoxia reactiva y se va a afectar pues, el crecimiento vascular de la retina. Hay 5 estadios, el 1 y el 2 son muy frecuentes y se resuelven solos. En el estadio 3 ya hay que proceder a poner láser en la retina y ya después el estadio 4 y 5 son desprendimiento de la retina. Los criterios de tamizaje, que esto es muy importante acá para ustedes, es todo paciente pretérmino, igual o menor de 34 semanas de edad gestacional y con un peso igual o menor a 1750 para países en vía de desarrollo, deben de ser revisados obligatoriamente. O pacientes pretérmino más grandes con factores de riesgo asociados como sepsis o ventilación prolongada. Este es el caso de un paciente con una endotropia izquierda, o sea, una desviación hacia adentro y una leucocoria, un reflejo rojo alterado. Este paciente, sin ningún antecedente importante, tiene un retinoblastoma. El retinoblastoma es el tumor primario maligno más frecuente de la infancia. 75% de los casos es unilateral, pero existe un porcentaje muy pequeño dentro de estos que es hereditario. El bilateral es el que siempre es hereditario, el trilateral con afección neurológica. El primer signo de retinoblastoma es la leucocoria y el segundo es el estrabismo. Por eso es tan importante todos los pacientes con alguna desviación ocular remitirlos inmediatamente. Bueno, ya eso era todo lo que les quería contar. Gracias.